Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al versículo 16. Dice la palabra de Dios: el varón de Dios preguntó, un segundito, tenía el rey, versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pueden tomar asiento. Esta sin duda es una historia singular en donde está reunido el rey de Siria. Y el rey de Siria está planeando, están en guerra. Dice ahí que está en versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. A ninguno de nosotros nos gusta tener una guerra contra alguien más, pero el rey de Siria, muy posiblemente Ben-Hadad, es quien tiene guerra contra Israel. Y entonces dice la palabra de Dios que teniendo esta guerra y consultando él con sus líderes, con sus siervos, con la gente de su séquito, está preguntando: ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atacar? ¿Cómo vamos a ir contra el rey de Israel? Y entonces llegan a ciertas decisiones diciendo: ok, en tal y tal lugar vamos a invadir, en tal y tal lugar vamos a poner sitio, en tal y tal lugar vamos a poner asedio contra las ciudades de Israel. Y ellos están ahí emocionados porque tienen un plan de guerra y de ataque contra el pueblo enemigo, que era el pueblo de Israel. Versículo 9 dice: y el varón de Dios envió a decir, era Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces Eliseo, al momento en que el rey Ben-Hadad tenía ya el plan y decía: ok, vamos a atacar esta ciudad, o vamos a esperarlos en este lugar. Y Eliseo le decía al rey: ¿sabe qué, rey? Tenga cuidado, porque va a haber un campamento en ese lugar, no vaya por ahí. Así como le hacemos a veces nosotros, amén. Cuando están deteniendo porque no traemos la tenencia y las placas, y está la policía y dice: no vayan por ahí, mejor denle la vuelta. Allá en Estados Unidos, cuando hay un retén de la migra, ¿alguno le ha tocado? Al retén de la migra, y entonces inmediatamente los hermanos: no vayan por ahí, cuidado por allá. Y Eliseo era de la misma manera, pero más sofisticado, porque él tenía a Dios de su lado, amén. Aquí, con tanta tecnología y todo lo demás, no podemos prever y saber lo que pasa de aquel lado, pero Eliseo tenía un informante que era Dios. Y Dios le decía: mira, Eliseo, van a estar allá. Mira, Eliseo, el rey de Siria va a estar en aquel lugar. Y entonces Eliseo
podía con confianza ir y decirle al rey de Israel: en tal y tal lugar van a estar. Y dice versículo 9: no pases. Si pueden subrayar esas dos palabras porque son importantes. No pases. El profeta de Dios está para traer el mensaje de Dios y decirnos: esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios consiste, mira, no hagas esto, haz esto, porque Dios es santo. Cuando Moisés estaba ya con la zarza y el ángel de Jehová le dice a Moisés: mira, Moisés, no pises, le estaba diciendo: mira, no hagas esto, quita tu calzado, le estaba diciendo: haz esto, porque el lugar que pisas santo es. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El profeta, el pastor, el mensajero está diciendo: no pases. No hagas esto, no hagas aquello, no tomes, no mientas, no mates, no cruces. Hay un lindero, no pases de aquí para allá. Y eso es lo que estaba haciendo este profeta. El profeta le estaba diciendo: no pases. Versículo 10 dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, envió espías, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de ¿qué? De cuidarse. Entonces aquí hay otra palabra importante, la palabra cuidarse, porque el profeta le decía: mira, no pases, y el profeta le decía: cuídate. El profeta le decía: haz esto, cuídate. ¿Se acuerdan de lo que le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, cuídate de no hacer esto, cuídate de hacer aquello. Y Eliseo le decía una vez y otra vez y otra vez: mire, rey, no haga esto, pero haga esto, cuídese. Siguiente versículo: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, a sus líderes, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién es el traidor? ¿Quién de ustedes es el traidor y está de parte del rey de Israel? Ahora, si el enemigo, el rey Ben-Hadad, está aquí confundido, está afligido, está hablando con sus líderes y está diciendo: ¿cómo es posible que alguno de los nuestros no es de los nuestros? Porque parece que es de los otros. Parece que es del rey de Israel. Eso está mal, está diciendo el rey de Ben-Hadad. Por el otro lado, hay algunas ocasiones en donde de los nuestros parece que están del otro lado. Le van a la América, le tiran de uñita, hacen las cosas que el mundo está haciendo, y el rey de Israel, si fuera de este lado, estuviera hablando con ellos, con el pueblo, y diciendo: hey, se supone que nosotros debemos solamente de agradar a Dios, alabar a Dios, seguirle a Él, poner nuestra confianza en Él. Pero parece que de los nuestros hay algunos que son del otro bando. Hay algunos que se portan mal, hay algunos que están en pecado, hay algunos que están viviendo una vida como el pueblo de aquel lado, en vez de vivir una vida para Dios. Y entonces este rey de Siria dice: ¿quién está del otro lado? ¿Quién es el traidor? Versículo 2: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, vayan y busquen dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y les dijeron a él: está en Dotán. Dotán era una ciudad que se encontraba
tenemos, si se imaginan aquí un mapa, el mapa de Israel, más o menos a la mitad está Jerusalén, un poquito al norte, atrás en sus Biblias van a ver que está Samaria, la capital de Israel. Jerusalén era la capital de Judá, y aquí está Samaria, y un poquito arriba, como unos 40 kilómetros, está Dotán, arribita hacia el norponiente. Y entonces pregunta ahora, los sirios estaban al norte, y el rey dice: ¿dónde está este profeta? Y le dicen: ¿dónde está? Está en Dotán. Y entonces, versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros, y ¿qué dice? Y un gran ejército. No era un pequeño ejército, era un gran ejército, los cuales vinieron ¿de cuándo? De noche. Qué interesante que el enemigo le gusta atacar de noche. Qué interesante, como dice allá en Juan capítulo 3, que amaron más las tinieblas que la luz. Qué interesante que aquí está mandando de noche a su ejército y sitian la ciudad. Y al siguiente día, versículo 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que cuando sale, ¿verdad?, se levanta de mañana, y me imagino Petronilo, el siervo de Eliseo, y Petronilo está ya dormidito, todo confiando, ¿verdad? Que wow, aquí tengo a Eliseo, y bueno, no hay mejor lugar que estar aquí con el varón de Dios. Y se levanta esa mañana y dice: ok, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a salir allá al campo a buscar al Señor. Y dice la Biblia, se levanta de mañana, qué bueno que no era mediodía, se levanta de mañana y quizás sale a la terraza y se da cuenta que allá a lo lejos había un gran ejército todo alrededor, por allá, por allá, por allá. Yo me imagino que este siervo Petronilo se agarra la cabeza. ¿Vieron el sonido de esta hueca, crea, verdad? Y se agarra la cabeza y empieza a gritar y empieza a decir: oh no, oh no, oh no, estamos en problemas, el ejército, el enemigo están aquí. Y la ciudad de Dotán no era una ciudad muy grande. Dotán significa el lugar de dos pozos. No es mencionada mucho en la Biblia. Cuando allá con Josué estaban peleando contra el pueblo enemigo, se menciona porque están cerca de esta ciudad. Cuando el sol se detiene allá en Gabaón, cerca de Dotán, y entonces este siervo corre a hablar con Eliseo y le dice a él, ve la gente de a caballo, los carros, y le dice: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo se imaginan a Eliseo que estaba? Eliseo quizás estaba leyendo su Biblia, quizás estaba orando. Y le dice Petronilo: Señor, profeta de Jehová, levántese, hay un gran ejército. Y Eliseo le dice: tranquilo, sereno, moreno, tranquilo, no te estés calmado. ¿Qué está pasando? El ejército está de allá afuera, vamos a morir. Y Eliseo le dice: mira, Petronilo, no tengas miedo. Pero no ha salido, no los ha visto, no sabe que el ejército no. Y dice un gran ejército. Yo no creo que eran 2, 3, 5, 100, 200. Cuando sacan a Pablo y lo llevan de Jerusalén a Cesarea, el rey, el que estaba encargado, manda un ejército de
de 450 personas, nada más para sacar a uno, a Pablo, llevarlo de un lugar a otro. Y aquí está un gran ejército para detener al siervo de Dios. Y yo creo que eran miles, quizás hasta 100,000, no sé, pero ahí está, era un gran ejército. Y este Petronilo estaba pero todo con temor y tenía miedo, y estaban ahí en esa pequeña ciudad de Dotán, y Eliseo le dice: mira, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Uno de los problemas del siervo de Eliseo es que no podía ver que más eran los que están con nosotros que con ellos. Y creo que nos hace falta darnos cuenta de eso. Nos hace falta abrir más nuestros ojos. Y hay algunos que no podemos abrirlos más, amén. Pero hay que abrir más nuestros ojos y darnos cuenta de que tenemos un Dios poderoso. Darnos cuenta de que Dios está de nuestro lado. Darnos cuenta de que cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la situación, Dios está ahí como poderoso gigante. Darnos cuenta de que sí, ciertamente hay quien quiere lo peor para mí. Hay quien está como león rugiente buscando a quien devorar. Hay quien me mete el pie y la zancada y quiere que trastibille y caiga y que nunca más me levante. Pero tenemos nosotros que abrir más nuestros ojos y ver que Dios está de nuestro lado. Y eso era lo que estaba diciendo, tratándole de decir Eliseo: mira, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, Petronilo. Y Petronilo empieza a voltear a los lados, decir: ay, no, de lo viejito, aquí Eliseo ya está viendo cosas, ha perdido la mente, ha perdido el juicio. ¿Cuál es más? No hay nadie más, solamente eres tú y soy yo, y allá afuera hay miles y miles y miles. Y oh, ¿qué vamos? Dice, oh, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y no estaba el chavo, no es el chavo, el Chapulín Colorado. No estaba ni uno de los superhéroes. Estaba Dios. Y en medio de los problemas, en medio de las presiones, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en ocasiones se nos olvida que Dios está a nuestro lado. Por la presión, por la aflicción, la desesperación, me nubla la vista, y es tiempo de que abramos nuestros ojos. Es tiempo de que abramos nuestros ojos para ver. Y eso quiero hablar en esta mañana. Abre tus ojos. Número uno, lo que podemos ver es el conocimiento del profeta. El conocimiento del profeta. ¿Por qué Eliseo podía ver más? ¿Por qué tenía este conocimiento? Oseas capítulo 6, versículo 6. Mientras tanto voy a citar Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuál era el conocimiento de Eliseo? Eliseo tenía algo que al rey de Siria no le gustaba. ¿Cuál era esto? Era que tenía el conocimiento de los planes del enemigo. ¿Cuál era el conocimiento de los planes del enemigo? Bueno, el rey de Siria decía: ok, vamos a enviar algunos acá de este lado. Y Eliseo tenía ese conocimiento, no porque él era omnisciente, sino porque él conocía a Dios. Filipenses capítulo 3 versículo 10 nos habla acerca de la gran necesidad de conocer más a Cristo.
Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y entre más nosotros conocemos a Jesús, entre más le amemos, entre más le busquemos, más de su poder vamos a tener. Más de su conocimiento en nuestras vidas vamos a tener nosotros. Eliseo conocía a Dios y por esa razón Dios le decía, ¿sabes qué? Mira, este es el plan del rey de Siria. Y Eliseo tenía este conocimiento. Conocimiento trae esperanza. Conocimiento trae esperanza. 1 Corintios capítulo 15 versículo 51. ¿Cuál esperanza? El conocimiento de conocer a Dios. Dios me dice, ok, ¿sabes qué? Te voy a revelar un misterio. El misterio es que Cristo viene pronto. Y ese conocimiento trae esperanza. Elías no estaba todo preocupado. No estaba preocupado por el enemigo. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios y Dios le decía, mira, esto va a ser el enemigo, y entonces Eliseo decía, ok, si hace esto, yo tengo esperanza. El conocer la Biblia, el conocer a Dios trae esperanza. 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cualquier mala noticia, cualquier jugada que haga el enemigo, cualquier cosa que el enemigo quiera sitiar, y como león rugiente que anda al lado, eso en vez de traerme tristeza, en vez de traerme angustia, me debe de traer esperanza, porque yo sé que Cristo viene pronto. El conocimiento trae esperanza, y es el conocimiento de lo alto, no el conocimiento. No estoy hablando del conocimiento secular o el conocimiento de las cosas, sino el conocimiento de conocer a Dios trae esperanza. Número 2, el conocimiento trae confianza. Segunda de Crónicas 32 versículo 7. Cuando Eliseo veía que el rey mandaba tropas a estos lados, Eliseo no dudaba, sino él tenía el conocimiento de Dios, y este conocimiento traía confianza en su vida. No andaba todo preocupado, no andaba pensando qué voy a hacer, no andaba diciendo cómo le voy a hacer. Él tenía confianza porque tenía conocimiento de Jehová. Segunda de Crónicas 32:7 dice la Biblia, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Aquí está otro lugar. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Conocimiento de Dios trae confianza. No trae desesperación, no trae duda. El que más yo conozca a Dios, más voy a tener confianza. Confianza de vivir en Él, confianza de hacer su voluntad. Ten confianza porque Dios está de tu lado. Ten confianza, Dios es más fuerte. Ten confianza, Dios tiene todo bajo control. Ten confianza, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, de tal manera que debemos de estar confiados en Él. Número 3, conocimiento trae dirección. Salmo 119 versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El conocer a Dios, el conocer su palabra me va a dar dirección, me va a dar, Él me va a guiar y me va a decir qué hacer, aún en tiempos difíciles. Y créeme, estamos en tiempos difíciles. Gente está perdiendo sus negocios, negocios se están cerrando, iglesias se están cerrando, pareciera que el gobierno está imponiendo sus reglas sobre nosotros. Tenemos esta pandemia, tenemos este virus a nuestro alrededor, y todo eso nos trae
ciertas decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas, pero sin el conocimiento de Dios, sin su palabra, no vamos a poder tomar una buena dirección. Su palabra me es una lumbrera a mi camino. Su palabra me dice qué hacer. Lee su palabra todos los días para que sepas qué hacer. Ay, pastor, es que me da flojera. Ay, pastor, es que no entiendo. Ay, pastor, es que luego me dice que deje de mentir. Y a mí como me gusta ritear toda la mentira. Me gusta tomar, me gusta beber, me gusta fumar, me gusta hacer esto y aquello. Y esa es una triste excusa para no leer la Biblia. Pastor, es que si la leo, luego Dios me dice qué hacer. No, es que la palabra de Dios me trae dirección, me ayuda a... ¿Qué hubiera dicho Eliseo si Petronilo le dice: oiga, jefe, ya usted deje de hablar con Dios, habla con Dios todos los días, habla con Dios en la mañana, tarde, en la noche, y se la pasa leyendo su palabra y su ley, y ya cálmese? Él hubiera dicho: no, ¿sabes qué, Petronilo? Si no camino con Él, si no estoy con Él, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener confianza y dirección? ¿Y cómo vamos a saber su voluntad? Elías tenía conocimiento de los planes del otro rey. ¿Sabes por qué? Porque él conocía a Dios. Elías conocía a Dios. ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoces a Jesús? Debemos nosotros de saber cuáles son los planes del diablo. Y los planes del diablo son bien sencillos: mandar a todos junto con él al infierno, porque él sabe que él va ahí, a ese lugar. Pero tú, conociendo a Dios y tú conociendo a Jesús como tu Salvador, Dios nos dice: ok, mira, ya me conoces, estos son los planes del diablo. Elías tenía conocimiento de los planes del otro rey porque él conocía a Dios, porque no solamente porque él conocía a Dios, pero también porque él caminaba con Dios. Y tenemos que caminar con Dios para saber los planes del enemigo, pero también porque Eliseo creía en Dios, porque si Dios le decía: mira, va a estar allá el rey de Siria, Eliseo no dudaba en Dios y le decía: ay, ¿cómo sabes? Nomás porque creaste el universo, ¿crees que sabes los movimientos del rey de Siria? Sí, porque él es el creador del universo. Número 1, vemos el conocimiento de Eliseo y el conocimiento de su palabra. Abre mis ojos, me ayuda el que más yo conozca a mi Cristo y a mi Dios y a mi Rey. Número 2, vemos la ceguera. ¿La ceguera de quién? Aquí está la ceguera del siervo. Porque dice la palabra de Dios que cuando el siervo anda ahí diciendo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Dice Eliseo: no tengas miedo. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Dios escuchó a Eliseo. Pero ¿cuál era el problema del siervo? Su problema era que no podía ver. Su problema era que aunque estaba ahí con Eliseo, no podía ver más allá de sus narices. No podía ver el poder de Dios. No podía ver la multitud del ejército de Dios. Y entonces dice la Biblia que Jehová abrió los ojos del criado. No dice que de una manera mágica hizo aparecer al ejército de Jehová ahí. Ya el ejército de Dios ya estaba ahí. Ese no era el problema. Los ángeles de Dios y el ejército de Dios y el campamento de Jehová está a mi alrededor. Ese no es el problema. El problema es que
dudamos, no creemos, no lo vemos. Y dice entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros. ¿Y nada más? No. No solamente estaba el monte lleno de gente de a caballo y de carros, pero dice de carros de fuego. ¿Qué es mejor? ¿Una flechita o una flechita con fuego? ¿Qué es mejor? ¿Una espadita o una espadita con fuego? Si hay uno aquí de este otro lado con una espada y yo traigo mi espada y a lo mejor, ¿verdad? Yo estoy medio chaparrito y el otro medio grandulón y dice, te voy a ganar. Y después le aprieto un botón y se llena de fuego. El otro va a decir, órale. Nada más porque tiene fuego mi espada, como que le va a dar incertidumbre al enemigo. Como que va a decir, ¿y cómo le hizo? ¿Cómo está eso en su poder? Y no solamente Eliseo oró para que el siervo pudiera ver porque estaba ciego, pero para que pudiera ver el poder de Dios, el ejército y los carros de fuego que había a su alrededor. Y cuando Petronilo, ya le llamamos Petronilo, pero cuando Petronilo vio al ejército de Dios, ¿qué crees que hizo? Yo creo que su boca se le cayó, ¿verdad? Hasta el piso. Yo creo que se quedó con los ojos cuadrados. ¿Alguien ha visto a alguien con los ojos cuadrados? Yo no. Pero yo creo que él se quedó con los ojos cuadrados. Él dijo, wow, no lo puedo creer. Yo estaba ciego. Y ahí estaban todo el tiempo. Sí, ahí estaban. Llegaron antier. Porque Dios ya sabía que iban a venir y los envió primero. Y ya cuando llegaron el ejército de Siria, ya ellos ya estaban ahí. Ayer los vi, salí a platicar con el capitán y algunos de ellos. Y me dijeron, no te preocupes, todo está bien. Y dormí como bebé. Porque Dios está a nuestro lado. Muchas veces tenemos temor y angustia y miedo porque no vemos el plan perfecto de Dios. Muchas veces cuando no vemos la preparación y lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, hay temor. Cuando no vemos el propósito de Dios, hay miedo. Y Eliseo le dijo, no tengas temor. Dios le dijo a Moisés, allá en Números, Jehová le dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano los he entregado. Allá a Josué, Deuteronomio 21, le dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor. Josué, Dios le dijo a Josué una y otra vez, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Dios me dice a ti y a mí, hey, abre tus ojos y ve lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Abre tus ojos y ve el poder de Dios. Abre tus ojos y ve su plan perfecto, y ve su plenitud, y ve su gloria. Jonathan Edwards fue un tremendo predicador. Hasta el día de hoy podemos recordar el sermón que él predica acerca de pecadores en las manos de un Dios airado después de más de 200 años. Y Jonathan Edwards, cuando era apenas un niño de 7, 8 años,
hubo un gran avivamiento en la iglesia que su papá estaba pastoreando. Su papá fue pastor por 64 años. Su abuelo fue pastor por más de 50 años. Y Jonathan Edwards, siendo un niño de 7, 8 años, hay un gran avivamiento allí en su iglesia de él. Y él lee en 1 Timoteo 1:17. Ve lo que dice 1 Timoteo 1:17. Y llega este gran avivamiento a su iglesia, a su vida de él, que a la edad de 7, 8 años, él comienza a orar por sí mismo, por sí solo, 5 veces al día. Un niñito de 8 años, teniendo la convicción de orar 5 veces al día, y eso lo hizo de ahí en adelante, fue su costumbre orar 5 veces al día. ¿Y qué fue lo que leyó? 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que a la edad de 8 años, Dios abrió sus ojos. Dios abrió los ojos de Jonathan Edwards, y cuando leyó este pasaje dijo: wow, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, que creó todas las cosas, y yo puedo orar a este Dios. Y Dios le dijo: sí, tú puedes orar cuando tú quieras. Y él comenzó a salir, solía salir a ver los paisajes, y en la noche levantaba sus ojos y veía las estrellas y hablaba con Dios y le decía: Señor, no puedo creer que puedo hablar con este gran Dios. ¿Sabes por qué Dios usó a Jonathan Edwards? Porque él veía a Dios. Tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que abrir nuestros ojos para ver su gloria. No podemos vivir una vida con nuestros ojos cerrados, una vida sin creer, una vida en ignorancia, una vida en duda, una vida pensando y diciendo: ¿qué tal si Dios no está ahí? ¿Qué tal si la palabra de Dios no es verdad y Dios no existe? No podemos vivir una vida dudando de la existencia de Dios. Abre tus ojos y ve y cuenta sus maravillas. Y dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios. Simplemente hay que levantar nuestros ojos y ver el vasto universo para decir: wow, hay un creador. Esto no sucedió así porque sí, hay un creador. Y entonces vemos la ceguera de este siervo. Pero hay otra cosa que vemos: la ceguera del enemigo. Versículo 18. Y luego, segundo de Reyes 6:18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Qué increíble que Dios contestaba las oraciones de Eliseo. Eliseo le dijo: te ruego que le des vista a mi siervo. Y sucedió. Y aquí está un gran ejército, quizás 100,000, y dice: Señor, otro favor, te ruego que les dé ceguera. Ahora, al contrario, que dice: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y dice la Biblia: y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo, porque Eliseo caminaba con Dios. Estamos ciegos porque no pedimos. Estamos ciegos porque no pedimos.
Necesitamos pedir más. La semana pasada hablamos acerca de que dice Jehová, Dios, abre tu boca que yo la llenaré. Tenemos nosotros que comenzar a ver que Dios contesta la oración. Y no pedimos porque estamos ciegos. Tenemos que comenzar a ver a un Dios que está ahí. Y sí, Él no está para cumplir nuestros caprichos, pero sí está ahí diciendo, hey, abre tu boca que yo te quiero bendecir. ¿Qué bendición quieres? Y podemos nosotros pedir. Y aquí está Eliseo y está pidiendo y está diciendo, Señor, abre los ojos de este. Y Dios abre los ojos del siervo. Señor, cierra los ojos de estos. Y Dios cierra los ojos de estos. Dios estaba ahí para bendecir la vida de Eliseo, pero no era un Dios lejano, no era un Dios que decía Eliseo, Señor, ¿dónde estás? Si estás por ahí, sino él sabiendo que Dios estaba ahí mismo, orando, diciendo, Señor, por favor, cierra los ojos de esta gente. ¿Por qué estamos ciegos? Porque no pedimos. ¿Por qué estamos ciegos? Porque no leemos su palabra. No tenemos visión, no leemos su palabra. No podemos ver bien porque no leemos la Biblia. Abre este bendito libro. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios te hable. Y cuando Él te dice, hey, yo estoy aquí a tu lado, créelo. Y cuando Él te dice, hey, no te aflijas, camina conmigo, créelo. Cuando Él te diga, yo estoy para ayudarte, créelo. Pero estamos ciegos porque no pedimos, estamos ciegos porque no leemos su palabra, estamos ciegos por causa del pecado. Juan capítulo 9, versículo 41. Juan 9:41. Tenemos que abrir nuestros ojos un poquito más. Juan 9:41 dice, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Mateo 23:26. El pecado me provoca ceguera. El pecado es como una basurita que tengo ahí metida en el ojo. Y Dios dice, tienes que quitar esa basura, tienes que quitar esa viga que tienes en tu ojo para poder ayudar a alguien más, porque si esa viga sigue en tu ojo no vas a poder ver muy bien. Mateo 23:26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Es más, Dios les dice, guías ciegos que ustedes guían a otros ciegos. No podemos guiar a este mundo en su ceguera espiritual si nosotros andamos caminando en una ceguera de basuritas de pecado. ¿Por qué estamos ciegos? Por causa del pecado. Pero hay otra razón, creo que algunos están ciegos porque no son salvos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4:18. Si estás en esta mañana escuchando y no puedes ver a Dios, no puedes ver su santidad, no puedes ver el cielo, no puedes ver la vida eterna, no puedes ver que Dios vive y Él existe, no puedes ver que hay una vida después de esta muerte y estás pensando, hasta aquí se acaba todo, no hay nada más, es porque no eres salvo. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dios da libertad y Dios quiere dar vista al ciego. Y hay algunos que están simplemente ciegos porque no han sido salvos.
Si tú estás así en esta mañana, que no crees en Dios, quizás hay alguno que dice, no, es que a mí todo me sale mal, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Escuché en esta semana de una persona que perdió a una señora que perdió a su hijo de 5 años y ella dijo, fue Cristo quien hizo esto, Cristo debe de ser mi enemigo, Cristo esto, Cristo el otro. Y ella decía, si Cristo en ese momento se hubiera puesto de pie a un lado de mí, dice, yo lo hubiera arañado su cara porque estaba tan enojado contra él. Dije, wow. Y eso es lo que hace nuestra ceguera. Lo que hace nuestra ceguera es que le queremos echar la culpa a Dios y pensar que Él no existe porque me está pasando esto. Pero la razón es que tienes que aceptar a Cristo. Tienes que pedirle a Cristo salvación. Regresando a 2 de Reyes, capítulo 6. Versículo 19. Vamos a ver el humor bíblico. Versículo 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme. Ya estaban en Dotán. Ellos pensaban que era Dotán, y sí, en realidad sí era Dotán, pero cuando quedan ciegos, ahora el mismo Eliseo no les dice, hey, ¿a quién están buscando? Pues a Eliseo, en vez de que digan, hey, señor profeta, por favor ayúdenos, estamos ciegos. Eliseo les dice, se equivocaron de camino, llegaron al lugar equivocado. Hey, síganme, Petronilo, tú empújalos y yo los voy guiando. ¿Cómo habrá sido esto? Yo no sé. Pero por aproximadamente unos 40 kilómetros van desde Dotán hasta Samaria. Y entonces versículo 20 dice, y os guiaré al hombre, versículo 19, al hombre que buscáis. Un poquito, ¿cómo se dice esto? Irónico de la otra, sarcástico, un poquito sarcástico. Eliseo era de los míos y dice, aquí no está, yo les voy a mostrar dónde está. Y dice, y los guió a Samaria, la capital de Israel. Versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, yo creo que todos ahí moreteados porque se caían a cada ratito y por lo menos los caballos andaban bien. Y dice, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. ¿Y qué dijo Dios? No, ya Eliseo, ya me cansé. No, dice, y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria, en medio de la ciudad. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mato, padre mío. Ya los quería matar. Y Eliseo dice, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban. ¿Sabes? Hay un mundo allá afuera que está ciego. Y debemos nosotros de orar por este mundo que están ciegos. Y pedir por este mundo que están ciegos. Y clamar al Señor que Dios nos ayude a que llevemos el evangelio a este mundo que está ciego. Que Dios nos permita a nosotros llevarlos a los pies de Cristo a este mundo que está ciego. Y entonces el rey dice, los mato. Dice Eliseo, no, hay que darles de comer. ¿Sabes? Aquí está la comida que este mundo necesita. Pero ellos tienen que abrir sus ojos. Y después de ser salvos hay que darles la palabra de Dios. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces les dieron de comer. Y número 3,
la contestación de Dios. ¿Cuál fue la contestación de Dios? Dios escuchó a Eliseo y Dios salvó a este ejército que sin duda iba a morir. Iban a morir a manos del rey de Israel y merecían ciertamente morir, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y es la misma misericordia que Dios tiene de nosotros. Cuando nosotros nos encontramos entre la espada y la pared, este ejército se encontraba entre muros y el ejército de Israel, que ya estaban todos ahí encañonados con sus flechas, con sus arcos. Muchos, imagínate si eran unos 100,000, quizás había otros 100,000 que estaban a punto de clavar una espada y dijeron: ok, abre los ojos, ya los matamos. No, hay que darles de comer. Y así tú y yo nos encontrábamos a punto de perecer y de morir, y Dios tuvo misericordia. Y vino alguien y me dio de comer de su palabra y me dijo: vete, no peques más. Tenemos que abrir nuestros ojos nosotros mismos y tenemos que orar para que Dios abra los ojos de este mundo que está sin Cristo. Y no te enojes contra ellos: Señor, ya no quiere ser salvo, mejor lo mato. No, hay que seguir orando para que un día puedan ser salvos. Y cuando sean salvos, dales tú que comer. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has salvado. Te damos gracias porque hay un mundo allá afuera que necesita ser salvo. Abre nuestros ojos